Buenas, mi nombre es Amel Pedro y les estaré hablando sobre la historia del cine mudo. La historia del cine mudo es un relato de creatividad, pasión y esfuerzo. Imaginen un mundo donde las palabras no son necesarias para contar historias, donde las emociones son contadas con miradas profundas, gestos y una música que resuena en el alma. Así nació este arte de la mano de visionarios que no temían a experimentar, que veían en una pantalla blanca la oportunidad de abrir ventanas a otros mundos. El cine mudo comenzó a final del siglo XIX con los primeros experimentos de los hermanos Lumière y Thomas Edison. Las películas mudas no contaban con un diálogo audible, sino que eran acompañadas de una música en vivo. En sus inicios, el cine era principalmente una forma de entretenimiento visual, con películas de corta duración y simple. Fue un tiempo de pioneros, de hombres y mujeres que crearon magia con lo que tenían a su alcance, de directores que duraban horas y horas buscando la mejor luz natural, actores que aprendieron a transformar cada músculo de su rostro en un lenguaje propio, y músicos que le daban vida a esas imágenes mudas con acordes llenos de emoción. La audiencia que felizmente entendía cada historia sin necesidad de palabras, conectándose a través de lo más básico que son las emociones. Esto no solo fue un experimento técnico, fue una demostración del ingenio humano. Eran tiempos en los que las limitaciones se convertían en oportunidades y cada película era un testimonio del esfuerzo colectivo de quienes creían en el poder de las imágenes para transformar y unir. Y aunque el silencio dominaba, el cine mudo hablaba con una voz universal que resonaba en todos los corazones. El cine mudo evolucionó rápidamente, marcando un hito cultural y artístico. Surgieron figuras clave, innovaciones técnicas y géneros que dieron forma a una industria en crecimiento. Este periodo no solo definió los fundamentos del lenguaje cinematográfico, sino que también mostró cómo las emociones y las historias podían trascender las barreras del idioma, conectando a personas de diversas culturas a través de la imagen. El cine mudo experimentó una notable evolución desde sus inicios, transformándose de un simple experimento visual en un poderoso medio narrativo y artístico. En sus primeras etapas, el cine consistía en cortometrajes que mostraban escenas cotidianas, como trabajadores saliendo de una fábrica o un tren llegando a una estación. Estas imágenes eran revolucionarias porque permitían capturar y proyectar el movimiento, algo que solo existía en la imaginación de las personas. Pronto, los pioneros del cine comenzaron a explorar las posibilidades de la narrativa visual a través de técnicas de edición como el corte y el montaje. Empezaron a contar historias más complejas. Directores como Jorge Méliès introdujeron elementos de fantasía y efectos especiales, mientras que figuras como Edwin Porter experimentaron con narrativas paralelas. Estas innovaciones llevaron al cine más allá de la simple reproducción de la realidad, convirtiéndolo en una forma de arte. A medida que el cine se popularizaba, las películas se volvieron más largas y elaboradas, se desarrollaron géneros como el drama, la comedia y la aventura. Con el tiempo, se perfeccionaron los aspectos técnicos como la calidad de las imágenes y el uso de intertítulos para comunicar diálogos y contexto. Actores y actrices desarrollaron un estilo interpretativo más expresivo, aprovechando el lenguaje corporal y las expresiones faciales para transmitir emociones. El cine mudo alcanzó su apogeo en la década del 1920, con obras maestras de directores como Charlie Chaplin, Buster Keaton, entre otros directores. Durante este periodo, el cine no solo se consolidó como entretenimiento masivo, sino que como una herramienta cultural capaz de influir en las sociedades. A medida que avanzaba la década de 1920, las innovaciones técnicas como el uso del sonido sincronizado empezaron a hacerse evidentes. El cine mudo culminó con la transición al cine sonoro, que se consolidó con el éxito del Cantor de Jazz en el 1927. Y aunque el cine mudo llegó a su fin a finales de los años 20, su legado perdura, ya que estableció los cimientos de muchas de las técnicas narrativas y estéticas que aún se utilizan en el cine contemporáneo. Te voy a contar la historia de una persona crucial en el nacimiento de un cine.
un hombre que no siempre es mencionado entre los grandes pioneros de la cinematografía, pero que es fundamental para entender cómo comenzó todo. Hablemos de Louis Le Prince, un inventor cineasta francés que en 1988 grabó lo que se considera una de las primeras películas de la historia. Su obra, Escena del Jardín de Wright, puede ser breve, pero su impacto es enorme. Vamos a descubrir quién fue Louis Le Prince, cómo lo hizo y por qué su trabajo cambió para la historia del cine. Para entender la importancia de Louis Le Prince, tenemos que regresar a finales del siglo IX, una época en la que el cine, como lo conocemos, no existía. La fotografía ya era un medio establecido, pero no había manera de capturar el movimiento de manera continua. Durante estos años, muchos inventores estaban en busca de una solución, porque el gran sueño de la humanidad era poder grabar el movimiento. Si pensaban en capturar el movimiento, también pensaban en cómo reproducirlo, en cómo hacer que una imagen fija cobrara vida. Aunque nombres como Thomas Edison o los hermanos Lumière estaban más asociados con la creación del cine, Le Prince fue uno de los primeros en conseguirlo. Su invento fue clave para que el cine naciera y su trabajo anticipó muchas de las tecnologías más tarde serían fundamentales en la industria cinematográfica. La película En el Jardín de Wright, esta fue en el 1888. Le Prince grabó lo que hoy conocemos en el Jardín Wright. Esta película, que dura apenas 2.11 segundos, fue filmada en los jardines de la casa de su suegro, en Wright, una localidad cerca de Leeds, en Inglaterra. Aunque parece una escena sencilla, en ella se pueden ver varias personas caminando por el jardín, incluyendo a la suegra de Le Prince y otros miembros de su familia. A pesar de ser un clip extremadamente corto y sin sonido, la importancia de esta película radica en que presenta el primer paso hacia la creación cinematográfica como medio de expresión. Es una de las primeras grabaciones en movimiento que se conoce, y eso le da un valor histórico incalculable. Louis Le Prince no solo fue un cineasta, sino también un inventor. Él diseñó su propia cámara, un aparato revolucionario para su época. Utilizaba una película perforada, un sistema que más tarde sería utilizado por muchas otras cámaras de cine. Su cámara tenía múltiples lentes y este le permitió capturar imágenes en secuencia, algo que era completamente nuevo en ese momento. Lo fascinante de su invención es que aunque hoy tenemos cámara mucho más sofisticada, la idea de capturar imágenes en movimiento comenzó en este tipo de tecnología rudimentaria. Esa cámara fue clave para que el cine comenzara a desarrollarse, ya que permitió a los cineastas posteriores experimentar con el movimiento de una forma más efectiva. Trágicamente, la vida de Louis tomó un giro muy oscuro. En 1890, 2 años después de sus avances cinematográficos, desapareció misteriosamente en Francia. Estaba viajando para presentar su trabajo y de repente se desvaneció sin dejar rastro. Existen varias teorías de su desaparecimiento. Algunos creen que fue víctima de un sabotaje por parte de otros inventores rivales como Thomas Edison, quien en esa época también tomaba desarrollo de su propia tecnología para el cine. Aunque nunca se resolvió su desaparición, cierto es que su trabajo quedó marcado como una de las primeras grandes contribuciones a la historia del cine. Saludos compañeros, mi nombre es Ángel Sosa y les estaré hablando de algunas incidencias de Charles Chaplin en el cine mudo. Pero primero, hablemos un poco de Charles Chaplin, quien nació en 1889 y murió en el 1977. Charles fue un actor, director, productor y compositor británico, considerado como uno de los mayores genios del cine. Se destacó en el cine mudo con personajes como Charlotte, un vagabundo tierno y cómico que conectaba con audiencias globales. Innovó al combinar humor, crítica social y emociones profundas en sus películas. Tuvo un control creativo total sobre sus obras, dejando un legado que revolucionó la industria cinematográfica. Algunas de sus incidencias fueron
La creación de Charlotte el Vagamundo. Charlotte se presentó por primera vez en 1914 y rápidamente se convirtió en un ícono cultural. Era un personaje universal que conectaba con el público a través de su apariencia humilde, su humanidad y sus situaciones cómicas, pero a menudo trágicas. Este personaje permitió a Chaplin explorar temas universales como la pobreza, la desigualdad y la esperanza, resonando con audiencias de todas clases sociales. Otro punto, la innovación en el lenguaje cinematográfico. Chaplin perfeccionó el slapstick, que es comedia física, pero lo utilizó como vehículo para historias emocionales y reflexivas. Su talento para comunicar sentimientos y situaciones sin palabras demostró la verdadera capacidad expresiva del cine mudo. Introdujo una mezcla de humor y melancolía, estableciendo un equilibrio entre la risa y las lágrimas. Esto es evidente en la película como The Kid en 1921, donde el humor y el drama conviven perfectamente. También aportó las narrativas con significado profundo. Mientras que muchas comedias mudas se enfocaban en el entretenimiento ligero, Chaplin utilizó sus películas para explorar temas sociales y políticos. En Modern Times, en 1936, aunque ya incluyendo sonido, critica el impacto de la industrialización en los trabajadores. Su enfoque narrativo rompió con los esquemas convencionales de la comedia, presentando historias con moraleja y personajes tridimensionales. Otro punto es la independencia creativa. En una época en la que los estudios tenían el control absoluto sobre las producciones, Chaplin fundó United Artists en 1919 junto a otros grandes como Mary Pickford, Douglas Fairbanks y D.W. Griffin. Esto le permitió mantener el control creativo total sobre sus proyectos. Esta independencia le permitió tomar riesgos artísticos que otros cineastas no podían permitirse. En los avances técnicos y estéticos, Chaplin fue un perfeccionista que dedicaba tiempo y esfuerzo a lograr cada escena perfecta. Su coreografía de comedia física eran precisas y detalladas, mostrando un dominio total de su cuerpo y del espacio escénico. Aunque trabajaba en el cine mudo, fue uno de los primeros en experimentar con la sincronización de música y acción, componiendo las partituras de su película para intensificar las emociones en las escenas. Hablando de su legado cultural y social, Chaplin no solo era un comediante, sino también un cronista de su tiempo. Películas como The Gold Rush en 1925 capturan los sueños y las dificultades de la era de la Gran Depresión. Su trabajo inspiró a generaciones de cineastas y comediantes, demostrando que el cine podía ser un medio tanto para el arte como para el entretenimiento. Algunas de sus obras claves fueron The Kid en 1921, una conmovedora mezcla de comedia y drama sobre un vagabundo que cuida a un niño abandonado. The Gold Rush en 1925, considerada una de las mejores películas del cine mudo, con escenas icónicas como la danza de los penecillos. Otra fue City Lights en 1931, aunque incluye música sincronizada, sigue siendo técnicamente muda. Es una obra maestra sobre el amor y la compasión. Y para terminar, cabe destacar que Chaplin transformó el cine mudo en una forma de arte más compleja y significativa. Combinando la risa con reflexiones sobre la condición humana, su influencia sigue vigente en el cine moderno. La película The Kid del 1921, dirigida y protagonizada por Charlie Chaplin, es una de las películas más emblemáticas del cine mudo. Mezcla la comedia y drama con maestría y cuenta la historia del vagabundo Chaplin y un niño abandonado que la adopta y cría como su propio hijo. La película comienza con una madre soltera y desesperada que deja a su bebé en un automóvil de lujo con la esperanza de que lo adopte una familia rica. Sin embargo, el coche es robado y el bebé acaba en un barrio pobre, donde lo encuentra el vagabundo, aunque al principio no sabe qué hacer con él. Finalmente decide cuidar al niño. 5 años después, el niño, interpretado por Jay Cohen, y el vagabundo forman un vínculo inseparable y sobreviven juntos mediante pequeños engaños, como romper ventanas para el vagabundo las repare. La madre ahora es una actriz exitosa
y busca redimirse ayudando a los pobres sin saber que el niño es su hijo. El conflicto surge cuando las autoridades intentan separar al niño del vagabundo. La escena en la que se lo llevan a la fuerza es una de las más conmovedoras del cine. Al final, el niño es reunido con su madre, pero también logra conservar su vínculo con el vagabundo. La película es una obra maestra por su equilibrio entre humor y emociones, y destaca por su crítica a las desigualdades sociales y su retrato de la humanidad. Los hermanos Luz y Auguste Lumière son considerados los padres del cine, gracias a su invención del cinematógrafo, una máquina que puede capturar, proyectar y duplicar imágenes en movimiento. Nacidos en Besançon, Francia, en el siglo XIX, los Lumière fueron inventores, empresarios, hijos de un fotógrafo, lo cual influyó en su interés por la imagen. En 1895 desarrollaron el cinematógrafo Lumière, una mejora sobre los dispositivos existentes para capturar y proyectar imágenes en movimiento. Inspirados en los trabajos de pioneros como Thomas Edison, el cinematógrafo Lumière era más avanzado porque era una máquina versátil. Capturaba, imprimía y proyectaba películas, todos en uno. Además, era más ligero y portátil, ya que no requería de electricidad como el kinescopio de Edison. El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière organizaron la primera proyección pública del cine en el Salón Indien de Grand de Café de París. Mostraron una serie de cortometrajes que duraron alrededor de un minuto, conocidos como vistas. Uno de los más famosos fue la salida de los obreros de la fábrica de Lumière, en el que se veían a los empleados saliendo de la fábrica familiar. La proyección fue todo un éxito inmediato y causó un asombro en el público, sentando las bases para el nacimiento de la industria cinematográfica. Aunque los Lumière creían que el cine era una moda pasajera, decidieron concentrarse en otros proyectos. Sus cortometrajes y el cinematógrafo abrieron el camino para el cine moderno. En la historia del cine, los hermanos Lumière son recordados no solo por su innovación tecnológica, sino también por su capacidad para captar movimientos de la vida cotidiana en un realismo y inmediatez que conmovieron y sorprendieron a los espectadores de la época.